Entonces vamos a tratarlo de irlo entendiendo lo mejor que se puede y después sobre ello lo vamos abocando. Ven ustedes, dice, en la sección de formado de una planta de plásticos, se extiende una lámina continua de plástico que tiene 4 pies de ancho y 0.04 pulgadas de espesor. Vamos aquí despacito. Entonces, ahorita nos vamos a ir aquí, dice 0.4 y un espesor, o sea, ahora tiene un espesor. Luego dice, a una velocidad de 30 pies por minuto. Vamos siguiendo la figura. Se está estirando el plástico. Este rollo lo que hace es que permite que el plástico se vaya estirando. Lo voy explicando así para que lo vayamos entendiendo. Luego dice, la temperatura de la lámina es de 200 grados Fahrenheit. Cuando se expone al aire circundante y una sección de 2 pies de largo. Aquí está. Esto es la sección de 2 pies de largo de exposición. Luego dice, una sección de 2 pies de largo de ella y se sujeta a flujo de aire a 80 grados Fahrenheit y con una velocidad de 10 pies por segundo. Sobre ambos lados a lo largo de las superficies perpendiculares a la dirección del movimiento de la propia lámina. Vamos a ver. Entonces, se mueve la lámina, el viento incide sobre esta sección que está definida por 4 pies aquí y 2 pies acá. El aire nos dice que incide de manera perpendicular al movimiento, entonces el movimiento de la lámina sería así como se mueve la manita para acá, y el aire incide perpendicular. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, ya tenemos esto. Nos pide, determine, inciso A, la razón de la transferencia de calor de la lámina de plástico hacia el aire por convección forzada y radiación. Eso es lo que tenemos. Luego, inciso B, la temperatura de la lámina al final de la sección de enfriamiento. Lo vamos a ir viendo. ¿Y qué nos dice? Tome la densidad, el calor específico y la emisividad de la lámina como, y nos dan los datos. Densidad 75 libras masa por pie cúbico. El calor específico de 0.4 BTU libra masa grado Fahrenheit y la emisividad de 0.9. Muy bien. Entonces, así lo tenemos el problema. Primero, y antes de que empiece, ¿alguien tiene duda de cómo está ocurriendo el mecanismo físico del proceso de transferencia de calor aquí? Antes de que empecemos a hacer cualquier cosa, porque eso es lo primero que nos tiene que quedar bien claro, que no tengamos duda. Bueno, entonces voy a pensar que está todo en orden y no tenemos duda. Ya nos queda claro cómo se está haciendo el movimiento. El asunto es que ahora el aire incide sobre la lámina, pero también por la parte de arriba y por la parte de abajo. Entonces, por arriba y por abajo pasa el aire. En los problemas que habíamos estado revisando de placas, el aire solamente participaba por un solo lado, pero ahora nos dice que va a pasar por arriba y por abajo. Eso es lo que tenemos. Vamos a ver alguna serie de dificultades que vamos a resolver conforme vayamos viendo el problema. Bueno, no tenemos los datos, tenemos aquí los datos ya del enunciado del problema, aquí están vertidos ya todos. Tenemos precisamente la relación o relaciones de velocidad que están relacionadas con el movimiento precisamente del desplazamiento sobre la velocidad, por ejemplo, la velocidad del aire sobre la lámina de plástico
y la velocidad del desplazamiento del plástico en sí, que es también uno de los datos que ya tenemos. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos como siempre habremos de empezar, haciendo las consideraciones o suposiciones necesarias. Es decir, suponer que el flujo, por ejemplo, es estacionario, que se emplea el número de Reynolds crítico, aquí tenemos emplea un número de Reynolds crítico, porque recuerden que este número de Reynolds crítico en el caso de las láminas es el parámetro importante para nosotros para diferenciar un tipo de flujo cuando es laminar o cuando es turbulento. Por esa razón lo estamos considerando. Después, lo que haríamos es obtener la temperatura de película. Aquí está, temperatura de película. Que es la temperatura de la superficie, en este caso de la lámina de plástico, y la temperatura del medio dividido entre 2. Sustituimos los valores que tenemos como datos y obtenemos una temperatura de película de 140 grados Fahrenheit. Esta es la temperatura de película del aire, ¿correcto? Y con esta temperatura de película del aire, nos vamos a nuestra tabla A15i de nuestro texto, en el apéndice, y de ahí sacamos las propiedades a esta temperatura. Estimamos la conductividad térmica, el número de Planck y la viscosidad cinemática. Aquí están entonces para este valor. Luego, ¿qué decimos? Para obtener la razón de la transferencia de calor de la lámina de plástico hacia el aire por convección forzada y radiación, decimos, cuando el flujo del aire es paralelo, pues se tiene una longitud de ¿cuánto? De 4 pies, justamente pues que es el que tenemos nosotros aquí, que es el mismo que tendríamos acá arriba. Y luego decimos que para conocer qué tipo de flujo se tiene, pues debemos de obtener, ya lo hemos dicho, el número de Reynolds, ¿correcto? Antes de que continúe, ¿preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas, comentarios hasta aquí antes de que siga? No, voy a continuar entonces, voy a continuar. Permítame, primero déjame ver que no me desconecte. Ok, no me he desconectado, seguimos todavía en la jugada. Vamos a seguirle. Entonces, procedemos. Primer paso, se calcula el número de Reynolds. Ya tenemos la velocidad y la viscosidad cinemática y la longitud que ya acabamos de definir, que debe de ser paralela al flujo del aire. Por esa razón tenemos el 4 que está aquí. Con él, entonces se calcula un número de Reynolds de 1.961 por 10 a la 5. Aquí lo tenemos. Este valor sabemos que es menor que el Reynolds crítico para un flujo sobre una lámina, ¿correcto? En una placa, en este caso en particular sería una placa, el número de Reynolds crítico, recordamos, es 5 por 10 a la 5, donde ocurre la transición o el cambio. Entonces, como este valor es menor, pues entonces por esa razón concluimos que el flujo es de tipo laminar. Al ser un flujo laminar, nosotros rápidamente ya podemos ir a nuestras ecuaciones de flujo laminar para una placa y encontramos que esta es la correlación del número de Nusselt para ese caso en particular, tal cual ya lo habíamos explicado en su momento. Aquí está. Sustituimos ahí el número de Reynolds, aquí está, y el número de Planck. Con ello se va a obtener un número de Nusselt de 263. Y luego, con este valor que vamos a obtener, pues sabemos que el número de Nusselt es igual a el coeficiente por convección por la longitud característica, que para una placa quedamos que es la longitud, entre la conductividad térmica. Y aquí despejamos el coeficiente de convección, H, y sustituimos los valores que ya conocemos,
que ya acabamos de obtener. Al reemplazar los valores, obtenemos el coeficiente de transferencia de calor por convección de 1.07 BTU hora pi cuadrado grado Fahrenheit. Esto ya nos permite dar, ahora sí, los siguientes pasos. Pues el que sigue es calcular el área superficial. Calcular el área superficial. Como en el caso de la lámina está expuesta al aire, pero por ambos lados está expuesta al flujo del aire, entonces, ¿qué vamos a tener? Que el área va a ser 2 veces una de las caras. O sea, hacemos el cálculo de la cara y la multiplicamos por 2 y ya tenemos el área efectiva porque está expuesta de los dos lados. Entonces, aquí lo tenemos. Reemplazamos los valores que ya conocemos y nos queda un área de 16 pies cuadrados. Ahí lo tenemos, 16 pies cuadrados. Y luego vamos a obtener, ahora sí, la razón de la transferencia de calor por convección y radiación. ¿Cómo hacemos? Decimos, la transferencia de calor por radiación es la emitancia, la constante de Stefan-Boltzmann y el área de la superficie que ya quedamos, que eran las dos caras, por las diferencias de temperaturas a la cuarta, comprendidas por la temperatura de la superficie y la temperatura de los alrededores. Sustituimos los valores conocidos, aquí están, aquí hacemos la sustitución de los valores conocidos y estimamos que la razón de la transferencia de calor por radiación es de 2.585 BTU por hora. Ahí tenemos ya la parte de la radiación. Y para la parte de la convección, echamos mano de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton. Aquí la tenemos, que ya bien conocemos. Sustituimos en ella los valores que ya tenemos como datos conocidos y con ello calculamos la razón de la transferencia de calor, pero por convección, que sería 2054 BTU por hora. Nos damos cuenta, fíjense ustedes, hasta este punto, que la parte de la radiación es importante. De hecho, es más grande que la convección, si se dan cuenta. Es de señalarse este punto. ¿Por qué? Porque normalmente en la ingeniería, la parte que tiene que ver con la radiación llega a ser siempre menor que a los otros mecanismos. Es decir, normalmente la radiación llega a ser menor que el mecanismo por conducción o por convección. Pero en este caso no. Noten ustedes que acabamos de obtener un valor que no es pequeño. De hecho, es más grande que la convección. Entonces, es un caso muy particular, ¿correcto? Bueno, voy a continuar, pero no sin antes, primero preguntar si es que tienen alguna duda o pregunta hasta aquí, jóvenes. Comentarios, dudas hasta aquí. Yo, profe. Adelante, por favor. El área del grosor no se considera porque el flujo es perpendicular al área, Así ¿verdad? es, Solamente exactamente. se considera la paralela. Exactamente, entonces nada más son las caras paralelas. El espesor, si se dan cuenta, como que nomás confunde, ¿sí o no? Ujú, de hecho. Realmente. Sí, así es. Recuerden, nosotros, la condicionante es que el flujo debe de ser paralelo al área. Y ya con eso se quitan de problemas. Otro detalle que yo haría como observación, tomen en cuenta que la constante de Stefan Boltzmann en el sistema inglés, y bueno, aquí está, que lo pongo yo, ya yo les había dicho que estaba en el texto también, ahí lo podían encontrar sin ningún problema, pero todos ahí lo pongo por aquello de que ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero ahí está, hay que tenerlo presente. Recordarles también que es bien importante que en el cálculo o en los cálculos que tienen que ver con la radiación, los valores de temperatura tienen que estar en valores absolutos, ¿correcto? Tienen que estar en valores absolutos. No se nos vaya a pasar, ese detalle es bien importante.
porque de repente pues sale todo bien, pero ahí se le escapa a uno el detallito y pues ya no quedan las cosas bien. Bueno, voy a continuar si es que no hay alguna otra pregunta, jóvenes, hasta aquí, ¿no? Voy a proseguir. Bueno, entonces, ¿qué decimos? A ver bien ustedes, ¿qué decimos? Decimos que la parte que tiene que ver entonces con la razón de la transferencia de calor total, aquí la tenemos, la total, es la suma de la razón de la transferencia de calor por convección más la razón de la transferencia de calor por radiación. Aquí la tenemos. Cuando se suman ambas, pues nos da la total, la razón de transferencia de calor total, y nos queda un valor de 4.639 BTU por hora. Ahí la tenemos. Esa fue la total. Ahora, con esto, la parte que tiene que ver con la temperatura de la lámina al final de la sección de enfriamiento. ¿Qué vamos a hacer? Primero, obtenemos la masa por unidad de tiempo del plástico empleado. La masa o el flujo másico, si lo vemos en estos términos, es el resultado de multiplicar la densidad por el área de la sección transversal por la velocidad asociada sobre el plástico. Tenemos la densidad, que fueron datos que nos dio el problema. Ojo, este dato no lo dio el problema, no lo sacamos de ninguna tabla, no lo había dado el problema. Utilizamos la parte correspondiente del área, aquí la tenemos, y correspondientemente tenemos también la velocidad para que sea consistente. Y con ello vamos a obtener un flujo másico de 0.5 libras masa por segundo. Luego, la razón de la transferencia de calor, ven ustedes, si se aplica un volumen de control al plástico, a la sección del plástico, al aplicar un volumen de control, que no sería otra cosa que el análisis de primera ley en un sistema abierto, nos va a llevar a esta ecuación realmente, que es la razón de la transferencia de calor igual a el flujo másico por Cp que multiplica a la diferencia de temperaturas. Esta ecuación, vuelvo a insistir, ¿de dónde salió? Salió de aplicar la primera ley de la termodinámica en sistema abierto. Recuerden que la primera ley me dice que es el calor menos el trabajo es igual a el cambio en la entalpía más el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial y todo eso multiplicado por el flujo másico. Como la energía cinética y la energía potencial no cuentan, se cancelan los términos. Como no hay un trabajo por unidad de tiempo ahí en ese volumen de control, que es para el caso del plástico, de la lámina de plástico, entonces nada más me queda el calor. Y me quedaría en realidad el flujo másico que multiplica a delta DH, que es el cambio de entalpía. Pero yo me acuerdo que el cambio de entalpía, a su vez, es Cp por delta dt. Eso ustedes lo conocen desde termo, desde el curso de termo, el primer termo cero que llevaron. ¿Se acuerdan que delta DH es igual a Cp por delta dt? Entonces ya sabemos de dónde salió esta ecuación, ¿sale? No es que fuera un formulazo, sino simplemente ocupamos la primera ley de la termodinámica en sistema abierto. Eso fue todo lo que hicimos aquí. Ahora, de esta ecuación que tenemos aquí, podemos nosotros despejar la temperatura 2 que correspondería a la temperatura de la salida en ese volumen de control que corresponde de manera efectiva a la lámina. Entonces de aquí despejamos la temperatura 2 que va a depender de la razón de la transferencia de calor, el flujo másico, el calor específico y sumarle la temperatura de entrada, que sería precisamente el parámetro de referencia de entrada. Cuando sustituimos los valores correspondientes, ven ustedes, se pone, noten ustedes, aquí tenemos un signo negativo.
¿Por qué razón? Porque la razón de la transferencia de calor, recuerden, es calor que está perdiendo la lámina de plástico. Por ese motivo se le pone ese signo negativo. Cuando se hace esto y se opera precisamente para que las unidades sean consistentes, porque estamos utilizando segundos, ¿verdad? Por esa razón, el factor de conversión que ustedes están viendo aquí, y al hacer la operación, nos va a quedar que la temperatura es de 193.5 grados Fahrenheit, que correspondientemente, pues sería el valor que estaríamos obteniendo al final de la sección de enfriamiento. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Profe, yo una pequeña. Al momento de obtener el flujo mágico, ¿cuál fue el área que se usó? La podríamos, fíjense, la podríamos deducir de aquí, esta que tenemos aquí, que es la parte correspondiente que tendríamos que tomar en cuenta con respecto de la parte de conversión. Me voy a pasar a la figurita. Aquí la tenemos. Nosotros tenemos aquí primero que son 4 pies. Este 12, ¿entenderíamos o alguien tiene duda de por qué lo ponemos, este 12? ¿Para qué es el 12? Este. Sí, ¿Alguien? yo sí, la verdad. Este 12, recuerden, cuando estamos, si vamos a trabajar todo en pies, recuerden la velocidad que tenemos nosotros, me voy para acá, la velocidad que tenemos nosotros decía que era de 30 pies por minuto. Aquí es de 30 pies. Entonces, para que sean consistentes, las pulgadas, cuando las vamos a convertir a pies, ¿qué tenemos que hacerlas? Las dividimos entre 12 y ya tenemos pies. Entonces, este 12, para empezar, ya sabemos de dónde salió. ¿Estamos de acuerdo? Este primer paso. Ahora, ¿qué me queda? El 4, ya lo estamos viendo por ahí de la parte del seccionamiento. Y el punto 04, este que tenemos aquí, ¿a quién correspondería este punto 04? Vamos a ponernos para acá. ¿Cómo obtendríamos el siguiente valor del punto 04? Que sería correspondientemente la parte, ahora sí, de este que sería, ¿quién? El espesor. Vean ustedes, aquí está. Este que está aquí, que es la parte del espesor. Es como si lo hubiéramos de aquí para acá. Porque aquí estamos hablando de flujo. Ojo, flujo. Y entonces, en este caso, aquí ya tenemos punto 04, aquí tenemos punto 04, de aquí para acá, punto 04, de aquí para acá, multiplicado correspondientemente, si ese es punto 04, multiplicado longitudinalmente por los 4 que tenemos ahí. Este que está aquí, a ver si, me voy a hacer un poquitito más, para acercarme más. Aquí. Tendré yo la distancia que hay de aquí para acá, es 0.04, multiplicado por 4, que sería hasta acá. A ver si lo logramos ver entonces todos. Así, mi manita me estaría dando así un rectangulito bien delgadito, chiquitito, que sería ese, correspondientemente la sección de área transversal al flujo que estamos nosotros considerando. ¿Sí? ¿Sí queda claro por ahí? Entonces, de aquí para acá, por este que tenemos hasta acá. Y ese sería, ahora sí, la parte correspondiente del 4 por 0.04. Esa sería el área que se está tomando en consideración para ese flujo. ¿Sí? ¿Sí queda claro por ahí? Sí, ya todo claro. ¿Sí? Muchas gracias, profe. De nada, de nada. ¿Habrá alguna otra pregunta, jóvenes, por ahí? ¿Seguros? No, no hay que olvidar, aquí, por ejemplo, ojo, aquí no había signo. Aquí no había signo. Aquí se lo pusimos el signo. ¿Qué hubiera pasado si yo no le pongo el signo aquí? Cuidado, aquí. Si yo no le pongo el signo aquí, la temperatura que yo tengo acá me sale bien diferente, ¿eh? Cuidado. Entonces hay que tener cuidado con los detalles de los signos. La convención de signos
que nos ayuda a identificar cuando el calor está entrando, tiene un signo positivo, y cuando está saliendo del sistema es negativo. Bueno, yo comento esos detalles porque pues nadie los pregunta, y después cuando les toca hacerlo, luego no lo ponen y pues no les dan las cosas, precisamente por estos detallitos que parecen irrelevantes, pero que luego se convierten en trascendentes, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, por última vez, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Respecto de este ejercicio que acabamos de hacer, sino para proseguir, continuar. Creo que no, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver qué pasa ahora. Bien, ustedes, ya vimos el flujo en una placa. Ahora vamos a ver qué pasa con el flujo a través de cilindros y esferas. En el caso del cilindro, el flujo va a fluir alrededor del diámetro del cilindro, no a lo largo del cilindro. Se está considerando que el flujo ocurre rodeando al cilindro, pero rodeando su diámetro, ¿correcto? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. A ver si por aquí veo, ándale, por acá. Así, el flujo está rodeando al cilindro. Si fuera esto una esfera, lo está rodeando, pues ahí no tiene sentido que yo lo señale más. ¿Por qué digo esto? Para que no confundamos el flujo y pensemos que el flujo o se está moviendo a lo largo del cilindro, a lo largo de su longitud. No, está rodeando al cilindro, lo está rodeando alrededor de su diámetro. Entonces, esto es importante porque de aquí vamos a partir. En este caso, cuando esto ocurre, el número de Reynolds que vamos nosotros entonces ahora a tomar en consideración me va a decir correspondientemente el número de Reynolds, que va a ser que el número de Reynolds va a ser igual a velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Velocidad, diámetro entre la viscosidad cinemática. Ahí lo tenemos. Esta es la nueva forma de determinar el número de Reynolds. ¿Qué vemos entonces? Que la longitud característica, ahora en este caso en particular, en vez de ser L, ahora es D, el diámetro. Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros que tomar en consideración. ¿Qué más vamos a mencionar? Ya que el número de Reynolds crítico para el flujo que pasa a través de un cilindro circular o una esfera es alrededor de 2 por 10 a la 5. Aquí están, miren, ya cambió. Ahora, antes era 5 por 10 a la 5, si se acuerdan. Ahora el Reynolds crítico es de 2 por 10 a la 5. Entonces, nosotros vamos a decir que se conserva laminar, o se va a conservar laminar la capa límite para valores menores de 2 por 10 a la 5, y que se va a volver turbulento para valores mayores a 2 por 10 a la 5. Lo que estoy diciendo ahora entonces es el intervalo que necesitamos conocer, así como lo establecimos en el caso de la placa, que habíamos dicho cómo clasificar el fluido, cuándo era laminar y cuándo era turbulento. Ahora ya lo que acabamos de hacer con esto es decir cómo está establecido el nuevo intervalo. Con ello, entonces, lo que habría de seguir, pues es establecer las expresiones que nos van a permitir hacer los cálculos correspondientes. Antes de que le entremos, primero entendamos lo que se conoce o que ya habíamos hablado como el coeficiente promedio de arrastre. Entendamos cómo se comporta. Vean ustedes, el coeficiente promedio de arrastre para un flujo cruzado, el flujo cruzado corresponde al tipo de flujo que estamos analizando, el que lo rodea, el que rodea al diámetro.
este flujo cruzado que tenemos entonces, ahora sí, cuando está ocurriendo de manera sobre lo que sería el cilindro y la esfera, las curvas que nosotros podemos ver aquí, que corresponden para el caso de la esfera, en este caso, y del cilindro por acá, nos indican qué es lo que ocurre con el coeficiente promedio de arrastre. Nos indican que cuando el número de Reynolds empieza a crecer, el coeficiente promedio de arrastre empieza, cuando este Reynolds empieza, decimos, a crecer, los valores del coeficiente de arrastre empiezan a disminuir. Y cuando el número de Reynolds empieza a disminuir, los valores del coeficiente promedio de arrastre empiezan a crecer. Se puede ocupar esta gráfica, sí, pero es más complicada todavía porque es de tipo logarítmica. Entonces, el único motivante de ver esta gráfica pues, es para que entendamos cómo se comporta el coeficiente promedio de arrastre. Vamos entonces, vean ustedes, vamos a entrar con esto a expresiones que nos van a permitir hacer algunos cálculos preliminares, rápidos de concepto. Vean ustedes. Diríamos, tenemos un tubo, aquí está un tubo que está en un río. Aquí está el tubo en un río. Dice, en un tubo con diámetro exterior de 2.2 centímetros, se extiende de uno a otro lado de un río, en una sección de 30 metros de ancho. Aquí lo tenemos. Al mismo tiempo que está sumergido por completo en el agua. Aquí lo tenemos, inmerso en el agua. La velocidad promedio de flujo de agua es de 4 metros por segundo y la temperatura de 15 grados Celsius. Determine la fuerza de arrastre ejercida por el río sobre el tubo, ¿correcto? Entonces tenemos el diámetro del tubo, la longitud del tubo, la velocidad de incidencia del flujo, en este caso del agua, de 4 metros por segundo y su temperatura. Entonces, lo primero, establecemos que el número de Reynolds crítico, por lo que acabamos de indicar, es de 2 por 10 a la 5, en esferas y en tubos. Se obtienen las propiedades del agua a una temperatura de 15 grados Celsius, de la tabla A9 de nuestro texto. Aquí tenemos 999.1 y una viscosidad absoluta de 1.138 por 10 a la menos 3. Ahí lo tenemos. Con estos parámetros podemos nosotros, o estas propiedades, podemos obtener nosotros el número de Reynolds. Número de Reynolds, velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática. Recordemos que la viscosidad cinemática también la podemos ver como la viscosidad absoluta entre la densidad, pero si la densidad está aquí abajo, la podemos subir hasta acá arriba. Se pueden, ahora sí, sobre esta expresión, reemplazar o sustituir los términos conocidos y obtener con ello el número de Reynolds de 7.73 por 10 a la 4. Ahí lo tenemos, 7.73 por 10 a la 4. El coeficiente de resistencia, por ejemplo, ahora sí, con este valor, podríamos ocupar la figura 717, que es la que acabamos de ver, esta. Aquí va a ser un poco complicado, ¿por qué? Pues porque tendríamos que entrar con ese valor para sacar el valor correspondiente, ¿verdad? Ese sería el inconveniente. Pero bueno, 7.73 por 10 a la 4 de esa figura, y nos va a quedar aproximadamente que el coeficiente de arrastre es de 1 para este valor del número de Reynolds, ¿correcto? ¿Cómo lo obtenemos? Lo obtenemos yéndonos aquí y checamos el valor de 1 para el valor que estamos nosotros entrando por acá. Todos los parámetros, si se dan cuenta, ya a partir de por aquí, para acá ya son cercanos a 1. El parámetro que nosotros estamos considerando dice que es 7.73 o 7.7 por 10 a la 4. Aquí es 10 a la 4. Ven ustedes.
Entonces, si estamos por aquí, nos movemos por acá, el valor que tendríamos aquí aproximadamente para el valor de entrada es este, y este, si yo me desplazo hacia la izquierda, pues me da el valor de 1. De ahí salió el valor. Bueno, con esto ya tenemos este coeficiente de arrastre. Luego, el área frontal, el flujo dice que el flujo es perpendicular al tubo, o sea, nosotros lo estamos viendo así de frente y así está llegando sobre el tubo. Calculamos el área, la longitud por el diámetro, así lo vemos, nos da 0.66 metros cuadrados, ven ustedes, y con ello tenemos que la fuerza correspondiente, que va a depender del coeficiente de arrastre, el área, la densidad, la velocidad al cuadrado entre 2, al sustituir esa fuerza, nos va a quedar de 5.275.5 newtons. Y esa sería la fuerza con la que el agua golpea al tubo en esa forma como lo estamos viendo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Dudas, comentarios, observaciones? ¿No? De mi parte no, profesor, todo Bien, claro. muchas gracias. Bueno, voy a continuar. Vamos a ver. Vamos a retomar, entonces ahora sí, vamos a retomar para el caso de los cilindros y las esferas. Se vuelve la tarea más simple todavía. Vean ustedes y se los voy a decir por qué. Chequen ustedes. Para el caso de un cilindro, y para el caso de una esfera, me voy a referir primero al caso del cilindro. La ecuación que se va a emplear es esta que están viendo ustedes ahora en pantalla. Esta. Y no hay más. Solamente hay una sola ecuación. ¿Correcto? No hay otra. Si se va a analizar un cilindro, flujo cruzado sobre un cilindro, el flujo cruzado quiere decir que lo rodea alrededor del diámetro. La única ecuación que se puede utilizar es esta. Entonces, se vuelve más fácil que el caso de la placa, donde teníamos que diferenciar entre laminar y turbulento. Aquí no hay más. Aquí es esta única ecuación la cual se debe emplear. Nada más. Las partes restrictivas de uso, por ejemplo, son estas. Que el producto del número de Reynolds por el número de Prandtl siempre sea mayor que 0.2, la cual se cumple normalmente para toda la cantidad posible de situaciones. Esta es la situación para la cual se ocupa. Ahora, detalles finos a tenerse presente en su manejo. Digo, porque entre lo fácil, luego se escapan algunos detallitos que no hay que dejar que se vayan. Estaríamos diciendo lo siguiente. Las propiedades del fluido deben de ser obtenidas a la temperatura de película, que es el promedio entre la temperatura de la corriente libre y la superficie, tal cual nosotros lo hemos venido haciendo, si se dan cuenta. Aquí no hay problema. Porque estos detalles, porque van a ver que luego empiezan a cambiar las condiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, para el flujo sobre una esfera? Esta es la ecuación que se va a ocupar para el caso de una esfera. No hay más que una sola ecuación. Entonces, si se dan cuenta, esto se vuelve más, o sigue siendo sencillo, porque en el caso del cilindro o en el caso de la esfera, solamente hay una ecuación para cada caso. Entonces, no hay problema de, bueno, sí me ha tocado ver, ¿no? Aunque parezca irrisorio lo que voy a decir, sí ha pasado, ¿no? Que a pesar de que esta es tan fácil, hay quien agarra la esfera y la ocupa para resolver el cilindro. Y después se da cuenta que sí se equivocó de ecuación, ¿no? Bueno, pues ahí es cuando dice uno, bueno, pues esas son cosas que ya son inevitables, ¿no? Puede pasar, y sí ha pasado. Si me preguntan, sí se ha pasado. Muy pocas veces, pero ha pasado. O un problema de un cilindro, si están viendo que es esta la ecuación,
me ha tocado ver que en vez de que agarren las del cilindro, ocupan la de la esfera, ¿no? Y ya cuando se dan cuenta, pues se dan cuenta que pues, se equivocaron de ecuación, ¿no? Y uno dice, bueno, pues eran dos ecuaciones nada más y lo único que tenía que hacer uno era diferenciarlas. ¿Cómo puede ser? Pues yo luego a veces me pregunto, ¿cómo puede ser? Yo también luego me lo he preguntado muchas veces, pero pues de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces, ese es el único detalle que yo veo con esas dos ecuaciones, ¿no? Que no las vayan a confundir. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo me voy a confundir? Yo lo sé. Pero ha habido gente que sí las confunde, ¿no? Entonces, cuidado. Ahora, para el caso de la esfera, aquí tenemos el caso de la esfera. Esta es la correlación del caso de la esfera. Pero aquí tenemos, vean ustedes, dos viscosidades, que es diferente a lo que nosotros veníamos viendo. Aquí yo tengo dos viscosidades. Una viscosidad que va a depender de la corriente libre, esta que tenemos aquí, recuerden que esta es la que ocupábamos nosotros para la corriente libre, y otra que va a depender como la viscosidad calculada a la temperatura de la superficie. No la viscosidad de la superficie, porque pues, ¿qué tal si es un metal? Pues, ¿cómo van a calcular su viscosidad? Es la viscosidad igualmente del fluido, pero ocupando la temperatura de la superficie. Vamos a ver qué dicen los detalles aquí. Ven ustedes. Primero nos dice el espectro de validez, que va desde 3.5 para el número de Reynolds hasta 80,000, que es prácticamente para todos los casos posibles de ingeniería. Que el número de Prandtl sea mayor o igual a 0.7 y menor a 380. Sigue siendo igual el espectro muy grande en el campo de ingeniería. ¿Qué más? Que las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura de corriente libre. Esta se calcula a la temperatura de corriente libre, es decir, a la temperatura del fluido, excepto las propiedades, excepto para μs, esta que tenemos aquí, que es la viscosidad. Aquí tenemos la viscosidad absoluta, S, la cual se evalúa a la temperatura de la superficie. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, antes de que les siga? Esto que acabo de decir, de repente enreda a la gente. Si no hay duda, excelente, todo va a estar genial. Pero si hubiera algún tipo de duda mínima, por pequeña que sea, este es el momento preciso para aclararlo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, si ya nos queda bien claro esto, pues prácticamente vamos a tener la posibilidad de ocupar estas ecuaciones para estos casos sin problema. Ya no va a haber ninguna dificultad. Y pues bueno, dándose estas condicionantes, ¿verdad? Dándose estas condicionantes, nosotros ya podemos proceder y saber que existe esta correlación que es equivalente a la que acabamos de ver. Nada más que aquí pues es más complicada, pero que tienen de esta forma, vean ustedes. Esta es la forma que estamos nosotros revisando, donde habíamos partido originalmente de que era una constante C que depende de la geometría y que el Reynolds y el Prandtl dependían de acuerdo con sus potencias, de acuerdo con los ajustes experimentales, M y N. Y esto, por supuesto, pues son lo que nosotros tendríamos correspondientemente en las ecuaciones que acabamos de ver. Existen situaciones particulares, voy a continuar, existen situaciones particulares donde las configuraciones obedecen a otras formas. Vean ustedes. Cuando se buscan ciertos grados de precisión en datos y bajo ciertas condiciones muy particulares, se han ocupado durante mucho tiempo estas expresiones que ustedes están viendo ahorita en tablas y que vienen también en el libro. Estas. Las cuales, por ejemplo, cuando hablan de fluidos incidiendo sobre cuerpos, sigue siendo flujo externo, no lo olvidemos,
cuando es un gas o un líquido, y nos dan ciertos rangos. Miren ustedes, estos que tenemos aquí son ciertos rangos. Y para esos rangos, los números de Reynolds que aparecen aquí, perdón, los números de Nusselt que aparecen aquí, son válidos para estos espectros que nosotros tenemos de validez. La ecuación que nosotros vimos para el caso del cilindro en particular, pues es la general, es decir, es la que tiene todos los casos en una sola. Entonces, este prácticamente para nosotros ya no tiene objeto, este que está aquí. Pero cuando se tienen otras formas, como una sección cuadrada, pues aquí tenemos el rango de validez del número de Reynolds y el número de Nusselt que podría o debiera de ocuparse. Si el cuadrado tiene una inclinación, que el fluido viniera de esta manera, pues fluye y se mueve para acá y se mueve para acá. Cuando ocurre de esa manera, en este intervalo, el número de Reynolds correspondiente a emplearse, pues sería este. Cuando tenemos un hexágono, ven ustedes, rodeando al hexágono, este es el número de Reynolds, bueno, es el intervalo del número de Reynolds y el número de Nusselt que se debe de emplear. Cuando tenemos hexágono, aquí está hexágono con inclinaciones de 45 grados, ahí los tenemos en sus caras, y tenemos estas dos situaciones de acuerdo con estos intervalos de los números de Reynolds. Una placa vertical, si pegara el fluido aquí de placa vertical, este tendría que ser su número de Nusselt a partir de este intervalo del número de Reynolds, o una elipse. Nosotros nada más nos vamos a quedar con el primer caso nada más. Sección, el diámetro del cilindro de sección circular y las esferas, nada más. Esto se los muestro para que sepan que existen otros casos. Existen otros casos. No nos metemos a los demás, ¿por qué? Porque no acabaríamos, francamente, el curso, ¿no? O sea, sería muy amplio que prácticamente no terminaríamos, esa es la verdad, no acabaríamos. Entonces, por esa razón, pues nosotros nos quedamos nada más con las secciones de tipo circular, pero, sin embargo, ustedes están viendo que existen otras cosas, otras formas de analizar a través de las tablas, de cómo podría hacerse lo mismo que venimos haciendo, pero nada más cambiando las correlaciones. Bien, entonces esto es para que ustedes lo conocieran. Vamos a ver ahora este ejercicio. Vean ustedes, este ejercicio que está aquí. Dice, un tubo largo de vapor de agua de 10 centímetros de diámetro, cuya temperatura superficial externa es de 110 grados Celsius, pasa por una zona abierta que no está protegida contra los vientos. Eso es lo que tenemos nosotros ahí. Luego, nos dice, determine la razón de la pérdida de calor del tubo por unidad de longitud cuando el aire está a una atmósfera de presión y a 10 grados Celsius. Y el viento sopla a través del tubo a una velocidad de 8 metros por segundo. Aquí tenemos representada la figura. El aire incide sobre el tubo. Aquí el dibujo como que no ayuda mucho porque nos hace pensar que no está así como que, o que le está pegando de ladito, ¿no? Pensaría alguien así. No, no, no. Es el diseño del dibujo estuvo mal. Realmente el viento está rodeando al tubo. Eso es lo que nosotros vemos. El viento está rodeando al tubo alrededor de su diámetro. El viento viene a 8 metros por segundo con esta temperatura. Y aquí tenemos que la temperatura superficial del tubo es de 110 grados Celsius. Bueno, vamos a resolver el problema que se está pidiendo, que es la razón de la pérdida de calor del tubo. ¿Qué hacemos? Primer paso, calculamos la temperatura de película, aquí lo tenemos,
Sustituimos los valores correspondientes de la temperatura de la superficie y la temperatura de la corriente libre, aquí la tenemos, y obtenemos un valor de 60 grados Celsius para la temperatura de película. Con este valor se calculan las propiedades del aire, con este valor se calculan las propiedades del aire que de manera consistente tendrían que tomarse en cuenta en un momento determinado. Es decir, con este 60 grados Celsius calculamos la conductividad térmica, el número de Prandtl y la viscosidad cinemática. Aquí los tenemos del apéndice A15 de nuestro libro. Ya no tenemos en cuenta, si se dan o si toman como referencia, ya no nos vamos muy en el sentido del Reynolds, porque ya quedamos que hay una sola ecuación que se va a ocupar, no hay otra. Entonces ya no tenemos esa dificultad. Se facilita la situación. Entonces calculamos el número de Reynolds, velocidad, diámetro, viscosidad cinemática, que está representada también por la densidad, velocidad, el diámetro y la viscosidad absoluta. Con esto, al reemplazar los valores, nos queda que el número de Reynolds es de 4.219 por 10 a la 4. Ahí lo tenemos. Este valor pues ya nos deja meternos a la correlación correspondiente que ya conocemos, que es esta, justamente, ven ustedes. Está más elaborada, es verdad. Por lo mismo, yo les pediría encarecidamente que una vez que tengan las notas, ustedes con su calculadora hagan sus cuentas. Hagan sus cuentas, por favor. ¿Por qué? Porque de repente, cuando ya lo quieren hacer ustedes, por ejemplo, para un examen, se dan cuenta que si no practicaron, ya no les salen las cuentas, ¿eh? Yo sí he notado, pero es una cuestión de tipo aritmético. Y uno pensaría que no hay problema. Yo siempre he pensado también lo mismo, pero luego a la hora de comprobarlo me doy cuenta que no es así y luego no dan los números. Entonces tengan mucho cuidado con eso, no lo subestimen. Nada más es lo único que les pediría. No es nada del otro mundo, pero tengan mucho cuidado nada más con sus detallitos. Bueno, conociendo esto, podemos hacer lo siguiente. Vean ustedes. Podemos sacar el número de Reynolds. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Perdón, el número de Nusselt, sustituyendo los valores correspondientes. Ahí lo tenemos. Y nos queda que el número de Nusselt es de 124. Ahí está. Con ese valor, después de despejar el coeficiente de convección, se puede sustituir ahora sí el número de Nusselt de 124 por la conductividad térmica entre el diámetro y obtener con ello que el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 34.8 watt metro cuadrado grados Celsius. Ahí lo tenemos. Luego, el área superficial por unidad de longitud, pues nos hace asumir que sea por cada metro del tubo. Entonces, pi por diámetro por L, aquí lo tenemos, nos queda que el área superficial es de 0.314 metros cuadrados. Ahí lo tenemos, 0.314 metros cuadrados. Ahí lo tenemos. Finalmente, la razón de la transferencia de calor, pues es ocupando la ecuación de la ley del enfriamiento de Newton. Aquí la tenemos. Y sustituyendo los valores del coeficiente de transferencia de calor por convección, el área superficial y las temperaturas de corriente libre menos la temperatura de la superficie. Con ello vamos a obtener una razón de la transferencia de calor de 1093 watts. Ahí la tenemos. Con esto precisamente, pues ya tendríamos la pregunta, jóvenes, comentarios con respecto de este ejercicio que acabamos de ver. Creo que es muy simple, si se dan cuenta. Porque vamos, hay una sola ecuación, no hay otra.
que no nos peleamos con el flujo realmente, ¿no? Bueno, voy a proseguir. Ahí tenemos ahora otro problema, pero ahora es para una esfera, ¿sale? Vamos a ver. Una bola de acero inoxidable de 25 centímetros de diámetro, y aquí nos dan sus propiedades. Estas son sus propiedades. Densidad y calor específico. Dice, se extrae del horno a una temperatura uniforme de 300 grados Celsius. A continuación, la bola se expone al flujo de aire a una presión de una atmósfera y a 25 grados Celsius, con una velocidad de 3 metros por segundo. Llega el momento en que la temperatura superficial de la bola cae hasta 200 grados Celsius. Determine el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio durante este proceso de enfriamiento y estime cuánto tardará el proceso. Aquí tenemos representado, aquí no hay vuelta de hoja, el aire está rodeando a la esfera, aquí están su temperatura y su velocidad. Claramente la bola, y vamos a proceder. Decimos la temperatura promedio para la bola, entonces tenemos que la temperatura promedio de la bola, podemos nosotros estimarla previamente tomando en cuenta algo que nos permita llegar al dato, el dato estimativo para el proceso de enfriamiento. Dado que nosotros queremos que llegue o que caiga hasta 200 grados Celsius, entonces la temperatura es de 250 grados Celsius, por el proceso de enfriamiento. Luego, las propiedades del aire, vean ustedes, las propiedades del aire a 25 grados Celsius, se obtienen de la tabla A15 de nuestro libro, y correspondientemente, nada más tener cuidado de que la viscosidad S, esta que tenemos aquí, la viscosidad absoluta S, se debe de calcular al valor de la temperatura de superficie, nada más para que no se nos olvide. Por eso tenemos dos viscosidades, ven ustedes. Son las dos viscosidades del aire, nada más que determinadas a dos temperaturas diferentes. Nada más, digamos que es la única parte que pudiera ser confuso, pero que ya no lo es cuando se explica correctamente. Entonces tenemos las viscosidades, conductividad térmica, número de Prandtl, cinemática, aquí está. Luego, obtenemos el número de Reynolds, aquí está, nuevamente, 4.800. Y se calcula el número de Nusselt con la única ecuación, correlación que tenemos, recuerden, no hay otra más que esta, para este caso. Esta es la que vamos a ocupar. A ella, o en ella, por decirlo así, vamos a sustituir los valores que ya tenemos, que hemos calculado. Los reemplazamos y calculamos que el Nusselt de la esfera es de 135. Con eso, pues ya sabemos la secuencia. Es decir, sabemos que el número de Nusselt, por definición, es H, en este caso por D entre K, despejamos la H, sustituimos los valores conocidos, y nos queda que la H es de 13.8 watt metro cuadrado grados Celsius. Calculamos el área superficial de la esfera, pi por diámetro al cuadrado, ese es el área superficial de la esfera. Aquí tenemos su valor. Luego, se obtiene ya la razón de la transferencia de calor. Aquí la tenemos. Sustituimos los valores correspondientes y nos quedan 610 watts. Luego, para dar el siguiente paso, primero, calculamos la masa de la bola a través del concepto de densidad. Recordamos que densidad es igual a masa entre volumen.
Entonces despejamos la masa y nos queda el producto de la densidad por el volumen. Aquí está, densidad por volumen. Sustituimos los datos y nos queda la masa, que es de 65.9 kilogramos. Aquí está, esa es su masa. Luego, el calor total transferido desde la bola, pues va a ser justamente el producto de mCp delta de T. Este es el cambio de la energía en la masa. Ojo, no confundirlo con la primera ley de la termodinámica. Aquí ya es otra historia, tengamos cuidado, aquí no es m punto, ¿sale? No tiene puntito aquí. Con ello, entonces tenemos que este cálculo de calor, por eso está en joules, aquí lo tenemos en joules, es de 3.163.000. Ahí lo tenemos. Y obviamente nos vamos a la definición. Ven ustedes. ¿Cuál es la definición? La definición es que el cambio de temperatura es igual al calor total entre el calor promedio. Eso es lo que en realidad tenemos. ¿Se dan cuenta? Si este calor que yo tengo aquí lo paso para acá arriba, este que está aquí, lo paso para acá arriba, y este que está aquí, que es el tiempo, lo paso para acá abajo, me da la razón de la transferencia de calor. Es decir, este que está aquí, estuviera aquí, es el calor total entre el tiempo. Entonces ahora, como yo quiero conocer el tiempo, pues espejo el tiempo nada más. Eso fue todo lo que salió con respecto a esta ecuación que ustedes están viendo ahora. Con este tiempo, sustituyendo ahora sí los datos que ya calculamos, pues nos va a quedar que el tiempo es de 5.185 segundos, que equivaldría aproximadamente a 1 hora con 26 minutos. Y con esto pues tendríamos terminado este ejercicio en particular. ¿Habrá alguna pregunta, duda, comentario con esto que acabamos de ver para el caso de la esfera? Profe, ¿podría repetir cómo inferimos que para sacar el tiempo dividimos el total sobre el promedio? Correcto. En realidad, para que lo entendamos, y yo creo que es importante que lo señale, el valor de la Q promedio que aquí se alcanza a ver es Q con puntito. Está en watts. Son joules sobre segundo. Este que tengo aquí. Joules sobre segundo. Y este que yo tengo acá abajo, que es la Q total, este que yo tengo aquí, que es la Q total, está en joules. Está en joules. Este en realidad, jóvenes, este que está aquí, no debería de tener punto. Es la verdad. Y es un detalle que a lo mejor nos mete ruido. Yo lo voy a cambiar antes de que les entregue este material. Lo voy a cambiar para que no se me vayan a confundir. En realidad, este Q total no tiene por qué tener punto. Ahí se quedó el puntito, no, apenas ahorita lo estoy viendo. No debe de tener punto porque sus unidades son unidades de energía. Esta es energía, este es joule. Y esto que yo tengo acá está en watts, joule sobre segundo. Pero además, este que está aquí, que es la razón de la transferencia de calor, por definición es la energía, que sería esta Q, sin punto, pues la pura Q, Q sobre delta de T. Esa es su definición. Yo me doy cuenta por qué. Porque son energía por unidad de tiempo. Entonces, quiere decir que este que está aquí es energía por unidad de tiempo. Es Q punto, Q con punto, es igual a ¿quién? Al calor, sin punto, entre el tiempo. Y si yo ya sé eso, pues yo ya puedo sacar el tiempo. ¿Cómo me va a quedar? Pues despejo el tiempo, aquí está el tiempo, y me va a quedar el calor total entre la razón de la transferencia de calor que yo tengo aquí, y pues de ahí ya tengo el valor que estoy buscando. ¿Sí queda claro por ahí para el que me preguntó? ¿Por ahí? Sí, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, por ahí? ¿Comentarios? ¿No?
¿Seguros? ¿No? Bueno, hasta ahorita todo se ve tranquilo, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa o dónde empieza el problema de todo esto que estamos haciendo? El problema real empieza a ocurrir cuando nosotros, por ejemplo, no conocemos una temperatura. Voy a ir por acá. Supongan ustedes que tienen que hacer algo para calcular alguna pregunta en particular del problema, pero no conocen la temperatura superficial. Si no conocen esta temperatura, pues no pueden determinar la temperatura de película. Chéquenla ustedes y vean todo lo que va a pasar. Si no podemos calcular la temperatura de película, pues no podemos calcular las propiedades. Y si no podemos calcular las propiedades, pues no podemos calcular el número de Reynolds. Y si no podemos calcular un número de Reynolds, dependiendo del tipo de problema que estuviéramos resolviendo, si fuera una placa, si fuera el cilindro, si fuera una esfera, pues no podemos encontrar el régimen de flujo. Bueno, está peor todavía en el caso de la placa, porque no sabemos si es laminar o turbulento, ya menos, ya, de ahí nos quedamos, de ahí ya no nos movemos. Lo de Reynolds. ¿Qué se tiene que hacer entonces en esos casos? Vamos a tener que recurrir a los métodos de interacción. Y eso quiere decir que en esa situación particular se debe de proponer un valor y resolver para el caso en cuestión que se vaya a revisar y llegar a ciertos valores que nos permitan a generar una aproximación de resultados. Eso es lo que vamos a ver nosotros la próxima clase que tengamos. ¿Qué sucede en ese tipo de casos en particular? Cuando ya se complica la cosa, cuando ya se vuelve serio todo esto, cuando ya se vuelve interesante la situación y ya deja de ser trivial y entonces ya se vuelve una tarea de, que no es que sea más difícil, si se vuelve más talachudo, eso sí, pero no más complicado. Pero sí requiere ya que uno tenga bien dominado todo esto. Pero como vuelvo a decir, eso ya lo vamos a ver nosotros la próxima sesión que tengamos. Bueno, nada más. Antes de que vayamos cerrando entonces la clase, les recuerdo, próximo lunes, su examen, no lo vayan a olvidar, por favor, lo subo unos minutitos antes de la hora. Lo entreguen también en el tiempo convenido, que serían las 3 de la tarde aproximadamente.